Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Alexandro Bobadilla y hoy quiero estudiar un ratito contigo porque, bueno, tengo este texto de sociología que lo estuve estudiando recién con una persona, un estudiante que está preparando la materia de sociología y estuvimos estudiando un poquito de manera conjunta y de manera crítica un texto que me parece interesante que lo podemos volver a charlar aquí como de manera pública y de manera compartida. Este texto es sobre Emile Durkheim, ¿sí? Es un sociólogo y quiero darte algunas pautas para poder estudiarlo, ¿no? Durkheim era básicamente un sociólogo. Vamos a leer un poquito acá el texto, no vamos a estudiarlo completo, pero sí te quiero dar las pautas para cómo estudiar críticamente un autor o un texto, en este caso de sociología. Dice el texto, Durkheim adopta el enfoque orgánico de Comte y se preocupa en establecer la existencia de los distintos hechos sociales como el tema de la nueva ciencia. Los hechos sociales son maneras de obrar, de pensar y de sentir exteriores al individuo. Los hechos sociales son un conglomerado de estructuras sociales, normas y valores culturales externos y coercitivos para el que denomina, para lo que él denomina los actores. Hay que tratar los hechos sociales como cosas de la misma manera que los científicos naturales tratan a los objetos físicos cuya realidad deben aceptar y explicar. En esta perspectiva define institución como todas las creencias y todas las formas de conducta instituidas por la colectividad. Um, por ejemplo, acá también en el texto dice que a diferencia de Marx no pensaba que el problema social fundamental era de índole económica, sino de consenso social. Cuando estamos estudiando este tipo de textos, que son, bueno, algo tediosos para algunas personas y que están llenos de conceptos completamente nuevos, muchas veces, que si, bueno, no asistimos a la cursada o que durante la cursada no nos sacamos la duda o no pudimos investigar bien, lo que yo recomiendo es siempre tener un acercamiento crítico de los textos. ¿Qué implica esto? Implica poner en debate al texto con otros textos de la misma asignatura, con otras bibliografías y con nuestro conocimiento previo. Durkheim es un autor muy interesante en sociología. Él tiene varios textos, él tiene investigaciones realizadas sobre diferentes tipos de problemas sociales. Cuando no sabemos quién fue Durkheim, o por ejemplo cuando no tenemos una idea real de un concepto que por ejemplo pueda aparecer, el concepto de anomia social, es muy importante irnos al buscador y empezar a tratar de definir qué era para Durkheim la anomia social. Y una vez que tenemos ese concepto, poder volver para tener una mejor lectura acerca de qué significa esto que él está mencionando en el texto, ¿sí? Durkheim particularmente habla de que todos los hechos sociales son explicados a partir de factores externos al individuo o este individuo que incluso va a ser denominado para él como un actor social, dicen. Y estos hechos externos son coercitivos, es decir, actúan sobre el individuo y producen esto que él termina por sistematizar y conceptualizar como anomia social. Y acá hay una cuestión interesante en donde dice que, a diferencia de Marx, él no piensa que el problema fundamental era de índole económico, sino que tiene que ver con factores intrínsecamente exteriores a los actores sociales. Eso es muy importante. Dice también que se interesó por el concepto de solidaridad grupal, del orden social, crisis de creencias y demás, y nos habla de tres tipos de reglas del método sociológico. Por una parte, él dice que el investigador tiene que adoptar una postura carente de presuposiciones al enfrentarse a una realidad que desconocen, evitar el subjetivismo y tomar como objeto de investigación los fenómenos definidos por sus caracteres exteriores comunes. Estas son leyes y esta es una parte fundamental del texto porque nos va a permitir entender cómo es el acercamiento de Durkheim al estudio de los hechos sociales, ¿no? Esto es especialmente útil cuando estamos estudiando un texto dentro de una materia como sociología o como cualquier otra, porque obviamente existen otros autores como Karl Marx, Weber, um, Bourdieu o cualquier otro autor de sociología que van a tener su propio método, sus propias reglas para el estudio de los hechos sociales. Entonces necesitamos entender cómo era el estudio, cómo era el método y cómo eran las leyes que regían ese estudio o ese acercamiento a los hechos sociales en el caso de cada uno de los autores.
Bien. Bueno, ¿qué era la anomia o cómo podemos explicar en términos simples la anomia social para Durkheim? Dice que es una condición de la situación en que la religión, el gobierno y la moralidad han perdido toda su efectividad. La anomia es cuando la gente pierde el sentido de pertenencia a un grupo, ya que no saben cómo el grupo forma sus vidas, pierden su propia identidad y su sentido de la situación, algo parecido al concepto de alienación de Marx. Si no sabemos qué era la alienación, era la separación, hay que buscarlo obviamente, pero dicho en términos simples, era la separación del productor del producto finalmente creado en la sociedad industrial que denominó o que estudió Marx. Bien. Bueno, hay muchos otros conceptos muy interesantes, pero lo que quiero dejarte acá como resumen de todo esto, que me parece que es algo supremamente clave que lo podamos entender, es básicamente esto que lo escribí aquí, que quiero compartirte mientras lo estudiaba con esta persona que estamos estudiando esta materia de sociología. ¿Por qué es importante estudiar de esta manera o estudiar con pensamiento crítico? Mientras estudiábamos fui anotando esto que me parece supremamente interesante porque para mí el hecho de estudiar implica poner en situación lo que estamos estudiando y leer la bibliografía de los autores. Eso primero y principal. Cuando leemos la bibliografía de los autores vamos a tener un conocimiento más acabado de a ver por qué Emile Durkheim decía lo que decía, por qué le interesaba estudiar los suicidios, por qué le interesaba estudiar la estructura social del trabajo y por qué ponía el foco en los factores externos, por ejemplo. Y por qué Marx después va a hablar de otra cosa, o qué relación tiene con Marx, o qué diferencias tiene con Weber o con cualquier otro autor que haya estudiado el mismo tema. Tenemos que hacer preguntas obvias. Cuando estamos estudiando a dos es mucho más fácil poder realizar esto, porque si yo estoy estudiando contigo, es mucho más fácil que te pregunte, por ejemplo, quién era Emile Durkheim para que tú me puedas explicar y de esa forma de vuelta solidifiquemos el conocimiento, porque el aprendizaje funciona de esa manera. Se va solidificando la memoria a partir de las explicaciones. El 99% de lo que alguien realmente sabe tiene que ver con lo que puede explicar de eso que sabe. Por eso en las universidades las instancias de exámenes finales son muy importantes porque alguien que finalmente ha entendido algo puede explicarlo con metáforas, con ejemplos, con situaciones, en contexto, pero puede explicarlo de manera verbal. Pero estas preguntas obvias, que si estamos estudiando sociología, es preguntar quién es Marx, preguntar quién es Weber, pueden parecer preguntas muy, muy obvias y básicas. Sin embargo, cuando alguien realmente domina el tema es cuando puede dar una buena explicación acerca de, por ejemplo, quién era Karl Marx o por qué era importante para la filosofía y la economía del siglo XX o su influencia. Hacer preguntas obvias es muy necesario. Después releer los conceptos claves. En el texto que acabamos, en este pequeño extracto que acabamos de estudiar, hay conceptos claves. El concepto de anomia social, las leyes que rigen el método de investigación para el entendimiento de estos factores externos que influyen en los hechos sociales y también el sujeto social o los actores sociales, que en realidad ese es uno de los conceptos claves de Emile Durkheim. Y compararlos, ¿sí? ¿Cómo era el sujeto, por ejemplo, cómo era entendido para Karl Marx, cómo era entendido para Weber, cómo era entendido para otros autores que también podemos estar estudiando en la misma materia? Esas comparaciones nos van a permitir salvar las papas en nuestro examen final o simplemente poner en contexto nuestra explicación y dar una mejor explicación, una explicación más integrada. Lo que los profesores finalmente quieren oír de nosotros es que podemos integrar los conceptos. Alguien puede integrar los conceptos cuando finalmente ha entendido las diferencias y las similitudes entre lo que está estudiando y lo que pretende exponer. Entonces las comparaciones son muy, muy importantes. Y criticar el texto. Criticar el texto significa ponerlo en debate, esto que mencionaba más al principio. Es decir, pensar por qué alguien se interesaría en estudiar el suicidio y cuál es la diferencia entre el estudio del suicidio, por ejemplo, en el siglo XIX y hoy, en el siglo XXI.
¿Cómo pensaría Durkheim el tema del suicidio hoy, con las nuevas tecnologías que no existían en ese momento y que existen hoy? ¿Cuál es la influencia de esto? O incluso podemos ir mucho más lejos y empezar a pensar también en una crítica eh, mucho más mucho más amplia que solamente el enfoque tradicional de Durkheim. O, por ejemplo, tomando algunos de los parámetros como las tres leyes que regían el acercamiento a la investigación de Durkheim, que tenían que ver con la neutralidad, la objetividad y el buscar los patrones comunes que rigen estos hechos sociales. Y escribir un ensayo breve sobre esto que estamos estudiando. Este probablemente sea para mí uno de los momentos de disfrute más importantes al momento de estudiar un texto, porque cuando nosotros podemos sentarnos a escribir, le damos un título a algo y podemos generar una producción propia, es cuando finalmente nos apropiamos de ese objeto de conocimiento. Cuando lo explicamos, nos hemos apropiado bastante de él porque hemos tenido el conocimiento para poder hacerlo y hemos establecido nuevas conexiones de ideas. Pero cuando finalmente nos sentamos a escribir, el proceso de escritura es un proceso de memoria, atencionalidad, aprendizaje y de establecer conexiones con otros tipos de conocimiento y con un punto de vista sumamente personal. Cuando podemos hacer eso, cuando podemos pensar escribiendo, básicamente la escritura es pensamiento de manera gráfica, es cuando podemos integrarlo todo. Es la mejor forma de estudiar. Escribir un pequeño ensayo de 500, de 1000, de 2000 palabras, y si queremos lo publicamos en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en un en vivo de TikTok, en donde sea, para compartirlo con el resto del mundo, que también es una forma de estudiar, una forma mucho más lúdica y distendida, pero igualmente efectiva. Si tenemos el tiempo, si estamos previamente organizados y si tenemos las posibilidades de hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero escribir un ensayo para mí es una de las delicias del proceso de estudio cuando realmente queremos ser unos buenos exponentes del tema al momento de dar una explicación oral, ¿no? Y el concepto en contexto, por ejemplo, anomia para Durkheim o anomia para Freud no son la misma cosa. Establecer comparaciones conceptuales es muy importante y ayuda también a desarrollar y a puntualizar en los conceptos o en las conceptualizaciones que queremos establecer en nuestro examen final o en nuestra exposición oral. Anomia, para Marx tampoco es lo mismo, el concepto de alienación está mucho más cerca, cuáles son las comparaciones que podemos establecer, las similitudes y diferencias, y establecer los por qué. ¿Por qué habla de anomia social Durkheim? ¿Por qué habla de actores sociales? ¿Por qué habla de hecho social? ¿Qué es un hecho social para Durkheim? ¿Por qué habla de esta forma y no de otra? ¿Qué parámetros tomó para poder decir esto? Para Marx, él toma todo desde un punto de vista de las clases sociales y de su influencia en los actores sociales. Habla de esta relación economicista entre el productor y el producto y demás. Pero en nuestra perspectiva o en la perspectiva de Durkheim, la cuestión es supremamente distinta y él habla de otro tipo de conceptos que tienen que ver con de conceptos que tienen que ver con el sujeto social visto desde un punto de vista completamente distinto. Y ahí es cuando nosotros podemos establecer los por qué Marx hablaba de una comparación completamente economicista y Durkheim habla de factores externos al individuo que lo coercionan, que lo llevó a pensar de esa forma. Yo siempre hablo de estudiar a los maestros de los maestros, que esa es una de las mejores formas de entender el contexto. Y ya para ir cerrando, estudiar siempre con ejemplos. ¿Cómo puedo aplicar el concepto de alienación hoy? Si estoy estudiando Marx, ¿cómo puedo aplicar el concepto de anomia social hoy en el trabajo, en la educación, en salud, en tecnología, hoy? ¿Sí? Y cómo lo estudiaba Durkheim en su momento. Esas son las mejores estrategias de estudio y esto te va a permitir no solamente desarrollar un pensamiento crítico, una muy buena exposición oral y aprobar tus materias, sino también ser una persona que pueda establecer conexiones y que pueda apropiarse del conocimiento. Te invito a que te suscribas para poder ver más videos de este estilo. Te envío un saludo y nos vemos en un próximo video.